medidas de cuánto progresamos es la relación con los demás, o más bien la actitud con los demás. Es que conforme vamos progresando, surge cada vez con más claridad una especie de responsabilidad, un querer que el mundo, que las personas evolucionen, querer contribuir a eso, que el mundo, que la gente evolucione. Es que la cuestión clave es que hay más conciencia de que no existimos como individuos. Lo único que existe son relaciones. No existimos separados. Si pensamos un día cualquiera, los estados que experimentamos, como continuamente están siendo afectados, están siendo provocados por los demás, por las relaciones. Nos encontramos que hay personas que nos enriquecen, que sacan lo mejor de nosotros, y nos encontramos con personas que casi que sacan lo peor de nosotros, y así continuamente. Así que entonces la cuestión es ¿habría una manera de relacionarse con los demás de forma que saque lo mejor de mí? O como solemos decir, que me ayude a despertar, a evolucionar. Y la cuestión es la clave de esa manera. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la manera? Es la forma, la clave es saber ver, saber percibir a los demás, saber percibir a los demás. Es que hay un momento que hay una forma de estar en la cual continuamente los demás sacan lo mejor de mí. Es que si antes en el pasado había personas que sacaban lo peor de mí, personas que sacaban lo mejor de mí, en este proceso de evolucionar, de progresar, en el que usamos la meditación, conseguimos descubrir cómo las relaciones, sea cual sea la relación, saca lo mejor de mí, me hace evolucionar, me hace despertar. Y todo tiene que ver con la percepción, con cómo percibimos a los demás. Ese es todo el secreto. Y algunas de las instrucciones de cómo tener esa visión, esa actitud, nos dicen que lo primero que aprendemos o a lo que nos habituamos es a fijarnos en las cualidades de los demás, en lugar de fijarse en los defectos, en lo que me hace, en lo que me hace sentir, si la persona me hace daño, me hace bien, me hace mal. En lugar de fijarme en eso, veo las cualidades de los demás. Hay un esfuerzo en fijarse en eso. Eso es inmensamente positivo. Que los demás continuamente, como he dicho antes, nos modifican, nos afectan. Nosotros también afectamos a los demás. Entonces, ver las cualidades de los demás, fijarme en eso, tiene un efecto en uno mismo muy liberador y muy
en esa dirección de hacernos crecer, avanzar. En este contexto de las cualidades, una particularidad que queremos hacer muy consciente continuamente en los demás, como una cualidad, es cada persona tiene un potencial de evolucionar y de despertar. Es que esa persona que hoy es dañina, que es egoísta, no me fijo en eso, o no le doy tanta importancia, me fijo, esa persona tiene la capacidad de ser compasiva, ser amorosa, ser sabia, ese potencial. Entonces esa mirada, mirar hacia el otro es como, de alguna manera, vuelve y saca algo de mí. Hay una interrelación, ¿sí? Los demás nos afectan y según les miro, según me relaciono con ellos, lo que vuelve me va a potenciar, me va a enriquecer o va a sacar lo más negativo de mí. Algunas actitudes también que en este sentido que nos ayudan es, por ejemplo, dejar de o evitar creerse mejor que los demás, ponerse por encima de los demás. Y relacionado con esto es dejar de culpabilizar a todo el mundo, de echar la culpa de todo lo que sucede, de todo lo malo que sucede, dejar de juzgar a las personas por cómo son, cómo actúan, cómo se comportan. Y dije antes, dejar de hablar de los defectos de los demás. Todas estas actitudes, ¿sí?, es una forma de autocontrol, de modo que si hacemos lo contrario, vuelve de una manera que nos limita, que nos frena, que nos conecta con nuestra parte menos madura, menos evolucionada. Ahora, una cuestión que tenemos que tener en cuenta en esta visión, en este enfoque, es que hay personas dañinas. No todo el mundo es bueno. No es esa visión. Es cuando digo que no queremos ver las cualidades, el potencial. Hay una atención a eso, pero hay personas dañinas. Hay personas, por ejemplo, que nunca nos van a querer, no importa lo que hagamos por ellos, que nos utilizan, que nos manipulan, que se ofenden por todo lo que hacemos, que son incapaces de arrepentirse del daño que causan, que mienten, que nos mienten continuamente, que siempre están siendo egoístas. Hay personas así. Hay personas que son falsas, que van siempre con una máscara. Hay quienes siempre quieren llamar la atención, no nos escuchan nunca, son infantiles. Hay quienes nos intentan hacer culpables continuamente de sus problemas. Hay quienes nos descalifican, siempre nos están indicando nuestros errores, nuestras equivocaciones, nos quieren intentar hacernos sentirnos culpables, siempre hablan mal de nosotros, nos descalifican. Es que vamos a encontrarnos con gente así, gente que es neurótica, gente que es falsa, gente psicópata, gente manipuladora, envidiosa. Entonces, ¿cuál es la mirada que más nos ayuda? ¿Sí? ¿Cuál es? Porque, como he dicho antes, la relación, cómo me relaciono, cómo miro, vuelve a mí. Entonces, cuando veo a estas personas malas, dañinas, tóxicas, tenemos que entender muy claro la mejor respuesta: compasión. Detrás de toda esa maldad hay una persona que tiene unas necesidades, unos miedos muy profundos, unas frustraciones muy hondas. Compasión.
Cuando no solamente vemos personas así, sino que además nos agreden a nosotros, nos mienten, nos manipulan a nosotros mismos. Hay una experiencia de sentirse dañado, herido. La actitud es paciencia. Literalmente, lo que significa paciencia. Tener paciencia. Este es el mundo en el que vivo. No todo el mundo es perfecto. No todo el mundo está evolucionado. La actitud es contentamiento. No dejo que la herida, el dolor que me causan, me afecte. Me causa dolor, me duele, pero hay esa actitud de contentamiento. Y también la actitud de perdón. Perdón significa que no me engancho. No me engancho al rencor, no me ato a esa persona con rencor. Ahora, a veces incluso puede haber alguien que hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Porque quizás hay mayor intimidad, hay una relación más cercana, o hay una relación especial, entonces su agresión es especialmente dañina. Nos toca en lo más profundo. Cuando eso sucede, la actitud es evolucionar todavía mucho más. Usar ese dolor para dar un salto, para alcanzar una compasión mucho más profunda. Eso por un lado. Pero también usar ese dolor para soltar algún nivel de yo, de egocentrismo. Soltar nuestro ego de alguna manera, el yo herido. Es decir, usamos el daño de los demás, el daño profundo, para avanzar en evolución y despertar. Entonces así es como las relaciones sacan lo mejor de nosotros. Así es como sacan lo mejor de nosotros. Somos nosotros mismos quienes nos situamos en una posición que nos potencia, que nos enriquece. Es que finalmente las relaciones más sanas con los demás son aquellas en que no hay ningún interés personal, en que el yo es claramente una ilusión, el yo es claramente algo imaginario, de modo que desde ahí dejo de buscar en las relaciones, dejo de buscar reconocimiento, dejo de buscar placer, éxito, ganancias. Dejo de usar las relaciones para evitar críticas o fracasos, para evitar dolor, para evitar pérdidas. Es que hay una clara conciencia de que el yo y el yo del otro, el tú, es imaginario, y la dinámica de la relación excluye o deja de contar con ese egocentrismo, esa personalización, de alguna manera ese beneficio personal. Entonces continuamente nos estamos relacionando con los demás y queremos relacionarnos con los demás. Es que es algo que está ocurriendo, que va a ocurrir muchas veces, de manera que si tenemos esta habilidad de actuar así, relacionarnos así, de esta manera, con todo esto que hemos estado viendo, y puesto que nos vamos a relacionar muchas veces con los demás en el futuro, entonces nuestra evolución es inevitable, inescapable, si conseguimos mantener estas pautas. Nuestra evolución, incluso nuestro despertar, es ineludible. Es que así es cuando decimos las demás personas son como una joya que concede los deseos, lo más precioso.
dejemos que los demás sean lo más precioso.